En el duelo de los campeones de América, el verde impuso su jerarquía. Hablemos de la victoria de Nacional aquí, en Más Allá del Volcán. Pero antes de iniciar, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, para los que me siguen en este canal, quizás sea un poco raro que uno de los primeros videos del semestre sea hablando de Nacional, pero esto tiene una explicación y es que quiero empezar a variar un poco en el contenido. Evidentemente, el 80%, el 90% del contenido de este canal va a girar en torno a Deportivo Pasto, pero semana tras semana, fecha tras fecha, quiero traer más contenido hablando de otros equipos. Entonces, cada fin de semana escogeré el partido que a mí me llame más la atención. De ese hablaré. Este fin de semana le tocó a Nacional contra Once Caldas, pero más adelante, fecha tras fecha, iremos viendo qué partidos puedo ir trayendo al canal. Pero vuelvo y repito, Deportivo Pasto siempre va a ser primero en este canal y fecha tras fecha, sí o sí, va a haber el análisis post partido. Ahora, dicho todo esto, comencemos ahora sí a hablar del partido. Bueno, comencemos hablando del equipo que ganó, Atlético Nacional. Hoy Atlético Nacional fue un equipo completamente distinto en cada uno de los tiempos. En el primer tiempo vimos un Nacional en el cual era muy vulnerable cuando le atacaban las espaldas de los defensores, ya que siempre el juego de Once Caldas era un juego que buscaba a los velocistas, sobre todo a Michael Barrios. Y en estas transiciones de defensa-ataque o de ataque hacia defensa mejor, a Nacional le costaba, siempre les ganaba las espaldas a los centrales, le ganaba las espaldas a los laterales. Michael Barrios siempre corría con mucho espacio, sin embargo, este jugador del Once Caldas no sabía resolver de la mejor manera, pero esto ya, por ejemplo, va dando un problema que tiene que ir solucionando el técnico Gandolfi a medida de que vaya conociendo a sus jugadores, a medida de que vaya entrenando día con día, entreno tras entreno, entre sesión tras sesión. Gandolfi tendrá que ir corrigiendo esos retrocesos porque un futbolista con más decisión, con más precisión, puede hacer mucho daño a la defensa de Nacional. Pero en cuanto a la ofensiva, Nacional se siguió viendo esa faceta que tenía con el técnico, con el mexicano Juárez. Nacional siempre aprovechaba mucho las bandas, una explosividad por parte de los laterales, por parte de los extremos, tanto Viveros, por ahí estaba Sarmiento también dando una mano en el ataque. El ataque nacional en líneas generales era muy bueno, pero la defensa era muy mala en el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo, Nacional fue una aplanadora completamente, sobre todo en los primeros 15 minutos del primer tiempo, que fue donde le convirtió 3 de los 4 goles que hizo Nacional. Pero pues para llegar a esos 3 de los 4 goles hay que hablar del primero. Como les venía diciendo, Atlético Nacional era muy explosivo por ambas bandas, sobre todo por la derecha tenía un Cardona bastante incisivo, Mateus Uribe se lo vio muy bien en este partido a pesar de ser recién llegado, y Nacional en sus ataques ya lo conocemos, no es un equipo que necesite llegar tanto para convertir. Y eso fue lo que pasó en el cierre de la primera mitad, minuto 45 más 2. Una gran jugada que se construye entre Edwin Cardona y Joan Castro termina convirtiéndose en el primer gol para Nacional en el cierre de la primera mitad. Un golpe muy difícil para el Once Caldas, ya que había hecho las cosas bastante bien, pero esto obligaba al arriero Herrera a recomponer bastante en distintas líneas de la cancha. Ahora, hablando del Once Caldas, hay que decir que el trabajo hecho por el conjunto dirigido por el arriero Herrera fue muy bueno en la primera mitad. Como les venía diciendo en el comentario de Nacional, el Once aprovechaba muy bien las transiciones de defensa-ataque, sobre todo con Michael Barrios. Sin embargo, Michael Barrios siempre pecaba de no saber dar el pase correcto o de individualista. Entonces, estas decisiones siempre fueron afectando al Once Caldas. Sin embargo, a pesar de todas estas limitantes, a pesar de la falta de decisión, de la falta de precisión, el Once alcanzó a tener algunas llegadas, por ejemplo, con Dorrego y Jeffer al minuto 15, 2 remates de media distancia que Ospina salvó de muy buena manera. También tenemos un remate de Patiño un poco débil al minuto 25 y para mí la más clara del primer tiempo, quitando obviamente el gol de Nacional, es la que tuvo Barrios sobre el minuto 34 aproximadamente, donde se asocian ahí muy bien, una jugada que empieza por izquierda, termina por la derecha, Michael Barrios completamente solo, define cruzado y lastimosamente se perdía el Once Caldas, lo que hubiera sido el primer gol, el 1-0. Y como les venía diciendo, Nacional no es un equipo que necesita llegar tanto y en la primera que tiene te liquida. Entonces, el Once Caldas nunca aprovechó su gran momento, que fue sobre todo entre el minuto 20, entre el minuto 30, donde Nacional perdió la posesión, no hacía 3 pases seguidos, no construía una jugada, y el Once Caldas siempre era muy incisivo, muy incisivo. También hay unas jugadas donde
David Ospina tuvo que salir bastante adelantado porque los espacios que estaban dejando Atlético Nacional eran bastante grandes, pero el Once no aprovechó y se fue perdiendo al descanso 1-0. Ya hablamos del primer gol de Nacional, pasemos ahora a hablar de los otros tres que le dieron esta victoria 4-0. El segundo gol se da nomás arrancando la segunda mitad. Once Caldas se le miraba esa actitud de obviamente ir a buscar el empate, de quizás pasar a darle vuelta, pero esas desatenciones, quizás ese afán de no irse tan en desventaja o de no llevarse la primera derrota de la liga, fue lo que terminó condenando al conjunto de Manizales. Pues al minuto 46 se asocian muy bien Viveros, Cardona y Juan Manuel Zapata termina definiendo y poniendo el 2-0 nada más al minuto 46. Esto fue un golpe decisivo al partido porque ya el Once Caldas se empezaba a caer en lo anímico, se empezaba a caer en lo mental y peor aún cuando en el minuto 51 Edwin Cardona se saca un golazo de media distancia, la colgó prácticamente en un ángulo, nada que hacer para el arquero del Once Caldas. Fue un golazo, pero también esto se explica porque el Once Caldas no se terminaba de reponer del segundo gol y ya le caía el tercero. Entonces el Once Caldas era un roto completo en defensa y tampoco le faltó mucho a Nacional para encontrar el cuarto gol. Minuto 56, Asprilla hace una gran asistencia para Joan Castro que se fue de doblete, 4-0 y nada que hacer. Después de este cuarto gol, el partido entró en un trámite, pero espantoso. Ya, si le quitamos los últimos 30 minutos, los últimos 25 minutos a este partido, no le estaríamos quitando nada, porque incluso el mismo árbitro central, apenas llegó el minuto 90, llegó y lo pitó y se acabó. Nada que hacer. Este partido fue completamente de trámite, o mejor dicho, el segundo tiempo fue más de trámite para Atlético Nacional. No sufrió para nada este partido en cuanto al resultado, porque sí, es cierto. Se le abona al Once Caldas que tuvo una gran actitud en el primer tiempo, tuvo espacio, tuvo algunas intenciones, tuvo llegadas, pero el fútbol es de meterla y si no la metes es muy difícil que puedas conseguir un gran resultado y peor ante un rival como Atlético Nacional que desde el semestre pasado lo hemos visto que no necesita llegar tantas veces para liquidarte. Y bueno, en líneas generales eso fue lo que nos dejó este 4-0 de Atlético Nacional contra Once Caldas, un resultado bastante abultado. Quizás que no obedezca tanto al trámite, puedo ahí diferir un poco porque el Once Caldas sí, tuvo el balón, atacaba los espacios, pero tampoco era un equipo contundente, un equipo con hartísimas llegadas, tampoco Ospina tuvo la gran atajada, no, simplemente Once Caldas aprovechaba a medias los espacios que le dejaba Atlético Nacional, pero poquito más. Mientras que Atlético Nacional metió las que tuvo, nada que hacer, y 4-0, y cómoda victoria para el verde. Ahora, hablando de rendimientos individuales, hay que decir que el partido de Edwin Cardona fue muy bueno, el partido de Joan Castro fue también muy bueno, Mateus Uribe en los primeros 45 minutos tuvo una gran actuación, a pesar de, como les dije, de ser un jugador recién llegado. Hay muchos puntos altos en Atlético Nacional que el técnico Gandolfi tendrá que ir barajando, tendrá que ir viendo, mientras que por el 11 muy poquito. Barrios, si hubiera afinado su puntería, hubiera compartido un poquito más el balón, quizás se hubiera destacado, pero lastimosamente la cabeza no le dio para tomar buenas decisiones cuando el Once Caldas tuvo su momento. Y bueno, todos vieron el resultado de esta noche. Y bueno, señores, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Como les dije al inicio, no se olviden de darle like y de suscribirse para que puedan ver más contenido como este. No siendo más, yo me despido y nos vemos. Hasta la próxima.